Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de la historia de España y es concretamente sobre la historia de uno de los partidos que más ha marcado la historia de la España reciente y sobre todo la historia de la España del siglo XX, que es la historia del Partido Comunista. Vamos a hablar, entre otras cosas, sobre Santiago Carrillo, vamos a hablar, entre otras cosas, sobre, digamos, la crisis del Partido Comunista y sobre el Partido de los Trabajadores por la Unidad Comunista. Este es un libro bueno, pues que compré en una librería de segunda mano, que es La Asamblea para la Unidad de los Comunistas del año 85, un libro que, bueno, pues digamos que me inspiró para, bueno, pues tener aquí a Santiago Carrillo Menéndez, hijo de Santiago Carrillo padre, fundador de este partido, también secretario general del Partido Comunista de España y bueno, pues uno de los miembros de esa mesa inaugural del Partido de los Trabajadores de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Pues estupendamente, Javier, estupendamente. Decir también Gracias por esta invitación. que es a ti y a tu hermano, entre otras cosas, porque aparte de la gran amistad que tengo con él, por, bueno, pues darme la posibilidad de divulgar un poquito de memoria histórica, sobre todo sobre, bueno, pues un periodo que parece muy lejano, pero que no lo es, y que es fundamental para digamos, comprender el sistema democrático actual, porque y pese a que ahora no se reivindica, el papel del Partido Comunista fue fundamental. Y hasta hace 10 años, de hecho, el rey decía que el papel del propio Carrillo había sido fundamental para entender la democracia o la vuelta a la democracia en España. Bueno, lo dicho, me gustaría un poco que habláramos sobre esto, entre otras cosas, porque la verdad, para quien no lo sepa, tú has sido uno de los. Tú has estado pululando, ¿no? Por esa historia de España y que. Y bueno, ya has tenido un papel, ¿no? Bueno, lo primero me gustaría preguntarte acerca de, bueno, pues el Partido Comunista, sobre todo en los años de la transición, o sea, antes del año 82, que digamos que es el momento en el que el PCE pierde aproximadamente un 56% de los votos, se queda con muy poquitos escaños, perdiendo 19, y comienza una gran debacle que acabará con la formación de Izquierda Unida y también con la creación de esta mesa por la reconstrucción del movimiento comunista en España. ¿Cómo, digamos, se llega a ese año 82 donde hay una debacle importante del movimiento comunista español? Bien, y entiendo que la pregunta es para que te haga una respuesta corta, lo cual pone, pone el reto. Mira, hay que tener en cuenta que en el Partido Comunista que se presenta a las elecciones del 82, ¿no? Conviven distintas culturas que en ese momento ya llevan una temporada en situación de práctica ruptura que hace que el partido llegue debilitado y dividido a las elecciones del 82, ¿no? Esas culturas, pues por decirlo de una manera muy, quizás poco científica, pero para que nos entendamos, ¿no? Son por una parte lo que podríamos llamar la cultura tradicional comunista, lo que la prensa llamó el bloque prosoviético, ¿no? Que sigue, digamos, con una visión muy poco crítica de la experiencia de los países del socialismo real y con una visión muy crítica de la política que está siguiendo el PC desde hace unos años, ¿no? Básicamente desde la condena de la intervención por el Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en el año 68, ¿no? Segundo bloque, digamos, pues menos estructurado, más diverso en cierto modo, pero hay un componente de la gente que, digamos, la prensa llamó los renovadores, que puede tener la visión más escorada hacia la socialdemocracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que piensa que hay que
remodelar y refundar en cierta forma el partido, dejando muchas ideas que ellos consideran como un lastre para la situación en la que vamos a estar, ¿no? Y está el sector eurocomunista que encabeza mi padre, que reagrupa un núcleo muy importante de, de militantes y de dirigentes del partido en aquel momento, que apuesta por una renovación decidida de lo que es el comunismo, ¿no? De lo que son los partidos comunistas. Hay esa denominación que nos dio la prensa, pero que está bien vista a pesar de que había algunos partidos no europeos apuntados a estas ideas, que es el eurocomunismo, ¿no? Donde la idea de combinar socialismo y democracia, socialismo y libertad, sistema representativo, democracia parlamentaria, etcétera, ¿no? Pero llegamos divididos, ¿no? Llegamos, ya ha habido unos meses antes de la dimisión una crisis importante en el Comité Central que lleva a mi padre a presentar su dimisión, ¿no? Que no es aceptada por el Comité Central, por ningún de los sectores del Comité Central, y mi padre, pues, digamos, retira la dimisión, acepta encabezar la lista, pero ya anuncia en ese Comité Central que él sabe que vamos a salir a por todas, pero que sabe que las elecciones no van a tener un buen resultado y que eso pues abrirá otra crisis, ¿no? Esa es la situación en la que vamos a esas elecciones. Claro, son unas elecciones donde el claro vencedor es el Partido Socialista, que obtiene una mayoría que, bueno, no se ha vuelto a ver en democracia. Creo que saca más de 202 escaños, creo que saca. Una cosa de los 350 que hay, por si alguien no sabe más o menos cómo se distribuyen. Y desde luego el PCE se queda muy pequeño, perdiendo prácticamente la mitad de sus votos. A partir de esa debacle, digamos, ¿cómo comienza? O sea, bueno, claro, entiendo que hay un momento de tensión después de ver los resultados, porque quizá no se esperaba que fueran tan malos, por lo que yo he leído, pero digamos, ¿qué lectura se hace por parte del partido y sobre todo también por parte de Santiago y también bueno, por parte incluso de sus oponentes políticos? Bueno, esa es una pregunta en la cual yo te voy a dar seguramente una respuesta muy parcial de cómo lo vivimos el sector que estaba en torno a mi padre y más difícilmente la de otros puntos de vista, ¿no? Pero primero esa derrota pues lleva a la dimisión de mi padre, ¿no? Y a nombrar una persona que en aquel momento aparece como un continuador, es decir, una persona, digamos, claramente eurocomunista y que puede continuar esto. Al mismo tiempo, es Gerardo Iglesias, viene de Asturias, es decir, no ha estado en el núcleo de dirección de esos años, es una persona joven, ¿no? Entonces, pues puede, de alguna manera, como diría yo, ser un refortalecimiento y un punto de resurgimiento del partido en el que teníamos en mente, ¿no? Desgraciadamente, en el instante mismo de ser elegido, pues Gerardo, no sé si cambia o aparece el verdadero Gerardo, ¿no? Pero empieza una política de marginación del sector nuestro y de intentar pactar, y de hecho de pactar con los renovadores, pues una nueva línea política en el fondo, ¿no? Una de cuyas materializaciones es Izquierda Unida, es decir, es la renuncia a ir con las siglas del PC, ¿no? Y hay que decir que nosotros estuvimos en contra de aquello y que cuando uno echa la mirada atrás, pues no rectifica aquella postura. Yo no acabo de ver qué ha aportado Izquierda Unida realmente, porque incluso en el momento de auge máximo
en la época de Anguita, ¿no? Pues no alcanzó ni el número de diputados ni el porcentaje que había tenido el PCE en solitario en el 79. No lo alcanzó. Entonces, pues, pues ese es uno de los puntos de ruptura en aquel momento. Y hay una parte del partido que de alguna manera se avergüenza, ¿no?, de esa sigla, o piensa que esa sigla es mejor esconderla dentro de otra más aceptable, entre comillas, ¿no? Y vamos hacia esa idea de izquierda unida, ¿no? Sí, en ese momento se abre un debate muy importante en el Comité Central, donde seguimos estando más de 20 seguidores de mi padre, y en el Comité Ejecutivo, donde todavía están, además de mi padre, Adolfo Piñedo y, si no recuerdo mal, Julián Ariza, y alguno más que está como secretario general de alguna de las regiones que estaban con nosotros, ¿no? Y lo que es interesante es que ahí en esos meses se va a abrir un proceso en el cual nosotros, y quizás me esté adelantando al entrar en esto, ¿no?, pero nosotros, que teníamos una fuerza muy importante en el PC, porque las organizaciones de Madrid, País Vasco, Valencia, Aragón, Rioja, Galicia, están con nosotros, y en ese periodo vamos en Andalucía, por ejemplo, Granada está con nosotros, ¿no? Y estábamos a punto de ganar Sevilla cuando se toma la decisión de expulsarnos del Comité Central y disolver las organizaciones donde tenemos mayoría. Y es un proceso donde se disuelve Madrid y se vuelve a reconstituir otro Madrid, pero sin nosotros, ¿no? Sin que nosotros podamos tener el carnet de esa nueva organización. Tras la expulsión se configura una alternativa que, en principio, y por lo que he podido leer en este libro de la Asamblea por la Unidad de los Comunistas, por cierto, participan todas esas federaciones. Al final es básicamente una recopilación de lo que se habló en esta asamblea, no dejan de ser discursos, pues por ejemplo incluso participan gente de las Juventudes Comunistas, de federaciones de Galicia, del Metal, y bueno, pues diferentes, digamos, personajes relevantes de lo que es el Partido Comunista de estas federaciones que ya has mencionado, pero claro, en principio, digamos que era una opción el crear el partido, o se sabía que se iba a esa creación del partido, o había una posibilidad, digamos, o sea, ¿fue una asamblea constitutiva o había una posibilidad de unión de nuevo? No, a ver, nosotros durante muchos meses nuestro único empeño fue unión, ¿no? Y estuvimos llamando a la puerta del PC para sentarnos y hablar, sin éxito durante mucho tiempo. Luego al final sí hubo una reunión que ahora comento. Tuvimos más éxito llamando al partido que había creado Ignacio Gallego, ¿no?, al PC, lo que se llamó después el PC Punto, ¿no? Ahí tuvimos reuniones, contactos, y acordamos abordar conjuntamente el ir al PC a proponerles la reunificación de las tres familias, ¿no? Pero el hecho es que el PC le pareció una excelente idea reintegrar a Ignacio Gallego. El voto de los partidarios de Gallego había sido importante para que en el 11º Congreso Gerardo Iglesias obtuviese la mayoría, ¿no?, a cambio de renunciar al eurocomunismo, ¿no? Fue uno de los momentos más bochornosos de esa etapa, donde dirigentes claramente eurocomunistas votaron en contra del eurocomunismo para obtener los votos del sector soviético, digamos. Pero bueno, en esa nueva etapa estamos hablando y la decisión de
de Gerardo Iglesias, después de una reunión en la que tenemos con ellos y en la que por parte de ellos está Paco Frutos, quien después fue el secretario general del PC. La decisión de ellos es clarísima, sí a los de Gallego, no a nosotros, ¿no? Y es en ese contexto de no perspectiva de reencuentro que se funda el Partido de los Trabajadores, en la idea de que si somos capaces en un plazo corto, ¿no?, de obtener buenos resultados, se puede abrir una nueva posibilidad. O sea, que todo dependía, digamos, de los resultados posteriores. Claro, tras la asamblea, porque bueno, en esta asamblea se habla de la posibilidad de eso, de la reunificación, esto fracasa, y sobre todo, al no conseguir la unión, es cierto que bueno, cómo se configura el Partido de los Trabajadores y sobre todo, sí, cómo se configura y con qué fuerza, digamos, sale de esta creación. A ver, en el Partido de los Trabajadores es el resultado de un proceso en el cual ha habido la crisis en el PC, ha habido la expulsión, ha habido la creación de la Mesa para la Unidad de los Comunistas en la primera fase, que no tiene éxito, ¿de acuerdo? Y pues un grupo importante de militantes pues optamos por la creación del PT con una estructura parecida a la que podía ser la estructura clásica del Partido Comunista. Es decir, agrupaciones, organizaciones provinciales, regionales, un comité central, un comité ejecutivo, ¿no? Y una presencia muy fuerte en el sindicato. Una de nuestras figuras más destacadas era Julián Ariza, ¿no? El PT jugó un papel muy importante en ese periodo en la consecución de la unidad sindical, porque teníamos muy buenas relaciones con un sector de comisiones y también con UGT, y ayudamos ahí a vencer posiciones sectarias en el sector pro-PC de comisiones y a conseguir entre todos la unidad sindical en aquel periodo, ¿no? Y este PT pues también tuvo su actividad internacional, relaciones con una serie de partidos, no con todos los que hubiésemos querido, pero sí con una serie de partidos, incluido el Partido Comunista de la Unión Soviética, con quien nos entrevistamos en varias ocasiones, pero que estaba decidido a terminar la faena y a enterrar o a intentar enterrar lo que representaba. Sí, de hecho, hablando de esto, en las memorias del propio Ariza se habla de varios viajes a Corea, a China, también a la Unión Soviética. Y bueno, y también respecto a la unidad sindical, es cierto que justo en el caso de... Además es interesante porque en la propia asamblea, y que bueno, ya si más adelante quieres hablar sobre ello, sería interesante, se habla mucho de incluso de la disolución de algunas... digamos, ramas del propio sindicato de comisiones, digamos, lo que al final sugiere es que dentro de esta crisis, digamos que hubo una especie de extensión a lo sindical, ¿no? Que era lo que no se buscaba, al menos lo que queda claro dentro de la asamblea por parte del sector carrillista. Sí, bueno, de eso quien lo ha contado de una manera inmejorable es Julián Ariza en sus memorias, donde cuenta de manera exquisita, y yo no me voy a atrever a volverlo a contar porque puede que sea menos exquisito, ¿no? Pero cuenta de manera exquisita el proceso de marginación, arrinconamiento que se hizo con nuestro sector y especialmente con él en una determinada etapa de la vida del sindicato, cosa que afortunadamente después se corrigió, ¿no? A partir del año 85, con la creación del PTE, digamos que hay varios procesos electorales donde el Partido de los Trabajadores de España saca más de 100 concejales y aproximadamente unos 200.000, 250.000 votos en estos procesos electorales. ¿Cómo fue el desarrollo de estas campañas
¿Y cómo lo vivisteis desde dentro? Porque, bueno, tú tuviste concretamente un papel, ¿no? Dentro de eso, ya no en la mesa en la mesa de esta unidad de los comunistas, sino también luego en el PTE. Y bueno, igual que tú, Adolfo Piñedo y muchísima gente que tuvo puestos, como, bueno, en el caso de Adolfo Piñedo, secretario general. Sí, claro, sí, sí. Sí, eh, bueno, digamos, una vez que habíamos tomado la decisión de crear el partido, había que ir a por todas. Y es evidente que si hubiésemos conseguido algún diputado, algún parlamentario europeo, ¿no? Las cosas se habrían desarrollado de otra manera, ¿no? Entonces, pues claro, tuvimos que plantearnos el ir a unas elecciones eh, europeas y generales, y ahora me está fallando la memoria si nos tocó las municipales también en ese periodo, ¿no? Sí, sí, efectivamente Sí. hubo elecciones municipales porque justo el PTE saca, pues eso, más de 100 concejales, entre los cuales hay bastantes en Andalucía, de hecho. Entonces, pues claro, el problema es que había que hacer una campaña electoral con un partido que era numéricamente más pequeño que el Partido Comunista que habíamos conocido en épocas anteriores, ¿no? Y, y que además, y que además no tenía medios económicos, ¿no? En algún momento de aquella época, cosa que por ejemplo no pasó con otras organizaciones de izquierdas. Yo recuerdo que en aquella época se nos acercaron eh, gentes de bien para intentar convencernos que si íbamos con Izquierda Unida a hacerle la pinza al PSOE, pues no nos iba a faltar dinero, ¿no? Y, y, es una cosa que obviamente rechazamos rotundamente. Recuerdo mi padre echando de su despacho la persona que había venido a hacer ese ofrecimiento. Después de esas campañas, donde, bueno, pues hay bueno, no se consigue esos parlamentarios necesarios para dejar de ser una fuerza extraparlamentaria y que no tuviera, digamos, incidencia en el Parlamento Europeo, en las instituciones autonómicas o en el Parlamento Nacional. Bueno, viene un momento como de crisis, ¿no? Ya en el año 91, también el contexto internacional era complicado por la inminente caída de la Unión Soviética y digamos cómo llegáis digamos al punto de decidir abandonar ese proyecto e integraros en ya sea una fuerza comunista o en el Partido Socialista Obrero Español, que al final es lo que acaba sucediendo. Bien, yo te diría que el hundimiento del bloque socialista, aún siendo, a mi juicio, una, una cosa políticamente muy significativa y muy importante, a nosotros como organización yo diría que no nos afectó tanto, ¿no? Porque nosotros teníamos un análisis crítico de lo que estaba pasando en esos países desde hacía, pues en ese momento, más de 20 años, ¿no? Entonces, no era eso. Lo que sí pasaba en ese momento, o coincidía con eso, era, bueno, no habíamos tenido éxito en el empeño del nuevo partido, no habíamos sido capaces de, de ser parlamentarios, de consolidar una fuerza, de mantener viva la idea de una reunificación, ¿no? Y teníamos vetadas las puertas del PC, ¿no? Digan lo que digan, teníamos vetadas esas puertas. Entonces, no había otro sitio donde ir. Y coincidía con un momento en el cual en el PSOE pues parecía que Alfonso Guerra pues iba a ser el jefe de un ala izquierda
con un componente de renovación y tal, que permitía pensar que nuestros militantes pues podían tener cabida en ese partido, y de hecho muchos la han tenido, ¿no? Aunque ese proyecto de izquierda pues Guerra al final no lo siguió encabezando. Sí, de hecho es interesante porque en el momento de la unión hay entre 8.000 11.000 militantes del PTE, que tenía una fuerza, al final la fuerza de los partidos la generan la gente. Si un partido sin afiliación y sin militancia no tiene ningún sentido, y lo podemos ver recientemente con, por ejemplo, el caso de Ciudadanos, que tenía muy poquita militancia y al final ha generado una serie de problemas. En el caso del PTE, esos militantes se unen al Partido Socialista, a este ala, y digamos cómo fue esa unión con el PSOE a partir del 91 y digamos con qué fuerza entráis y qué papel tenéis en esos años. Bien, entonces yo te diría que la militancia era probablemente sensiblemente superior a la cifra que tú das, ¿de acuerdo? Yo te diría que esos 11.000 o algo más es el colectivo que finalmente se integra en el PSOE, que no fueron todos, ¿de acuerdo? No, hubo un sector nuestro que, bueno, no lo hemos conseguido, pero que no se veían en el PSOE, que no se acababan de creer esa aventura. Algunos volvieron al PC, otros estuvieron por ahí más o menos activos, algunos volvieron a aparecer, por ejemplo, con Podemos, etcétera, ¿no? Entonces, en el PSOE, pues primero hubo un acuerdo que yo creo fue un buen acuerdo, y la integración pues dependió mucho de los sitios, ¿no? Um, por ejemplo, en términos generales, en Andalucía hubo una muy buena integración, y algunos de nuestros camaradas pues acabaron incluso de asesores del presidente de la Junta de Andalucía, digo, por poner un, un ejemplo de esto, ¿no? En Madrid fue un poco el caso opuesto, ¿no? En Madrid hubo integración en las agrupaciones, pero en mi opinión no hubo una integración relevante en órganos de dirección en prácticamente ningún momento. Y en el resto del país, pues fue un poco, ahora, en Galicia bien, en el País Vasco yo diría que razonablemente bien, en otros sitios mucho menos. Y bueno, ya por último, digamos, por preguntarte acerca de lo que es el legado del PTE, porque al final es verdad que dentro de esta unión entra Julián Ariza en el Comité Federal, y Adolfo Piñedo también entran, Exacto, que sí. al final son dos puestos, o sea, para que digamos, para quien no conozca lo que es la estructura del Partido Socialista, que es algo más que razonable, que mucha gente no lo conozca, el Comité Federal, digamos, que es el órgano máximo entre congresos del partido, por tanto, la gente, digamos, que está dentro del Comité Federal, digamos que están en la cúspide de la estructura, ¿no? Y tener a gente como Julián Ariza o como Adolfo Piñedo, que luego tendrán un desarrollo dentro, bueno, del partido no tanto, pero bueno, en el caso de Ariza sí que en el sindicato, que es su vida. De hecho, el hombre está ahí día a día en Madrid, trabajando a sus años, de hecho. Que yo tuve vamos, la suerte y la oportunidad de poder entrevistarle hace un tiempo para este programa. Pero bueno, a partir, digamos, ¿qué legado queda del PTE en general o sea, en la historia ya, bueno, del movimiento comunista, del PSOE, y luego cómo, digamos, si se puede buscar información, porque es cierto que en internet hay poca información acerca de este partido, lo cual me sorprende porque tuvo bastante, vamos, tuvo relevancia, ya solo por hablar de los personajes que hay dentro, como Carrillo, Ariza o el propio Adolfo Piñedo,
me parece que hay bastante poco en internet y de hecho por eso era la motivación de hacer también este programa. Bien, entonces, si me pides cuál es un poco la herencia, pues yo creo que el PT, a través de las personas que has mencionado, jugó un papel muy importante en la creación de la unidad sindical y en hacer que comisiones, digamos, fuese por el camino por el que ha ido en estos años, ¿no? Esa contribución a preservar lo que yo creo es la herencia fundamental del Partido Comunista en este país, ¿no? Que es un gran sindicato como es el de comisiones obreras. Ese es un punto sin lugar a dudas. El haberse mantenido firmes y que haya habido un polo de referencia de las ideas del eurocomunismo, ¿no? Yo creo que eso ha sido otro de los puntos del PT, que probablemente hoy no llame tanto la atención, no parezca tan importante. Estamos en una fase de cierto reflujo de algunas de estas cosas, pero yo creo que eso volverá a surgir y se volverá a hablar y bueno, pues ahí hay escritos, hay actas de asambleas, hay memorias de personas, memorias digo escritas, ¿no? Y ahí hay un punto de referencia de algo pues que no se sometió a la ortodoxia que venía de otros lugares, ni renunció a principios transformadores, ¿no? Y yo creo que es importante que exista algo así. Y bueno, ya por último, preguntarte acerca de si se puede consultar algún tipo de... Porque, bueno, entre otras cosas, una de las cosas buenas que tiene este foro de la historia es que, digamos, mucha de la gente que nos escucha, en algunos casos, es historiadora bueno, y son fanáticos de la historia contemporánea, como es mi caso. Y bueno, ya también por un interés personal, si se pudiera consultar información sobre este partido, pues un poco para si está en algún tipo de fondo, archivo o a dónde se pudiera ir, si es que se sabe, o sea, si lo sabes. A ver, esa es una muy buena pregunta y en el fondo una crítica, pero la verdad es que fueron años tan voraces y tan acelerados que no generamos, Entonces, mira, hay una publicación que tuvimos mensual y semanal ahora, ¿no? De hecho, la Que editorial de este libro es esta, ahora. es ahora, sí. Sí, sabes que ese era el nombre de una editorial de la JSU en la guerra, que mi padre que mi padre dirigió, de hecho, en una época y resucitamos ese título, ¿no? Pues ahora tiene publicadas todo lo que es los números de aquello que son, estuvimos varios años con un número semanal, ¿no? Y un poco más de tiempo con un número mensual con los contenidos más teóricos. Y yo creo que esa es una magnífica fuente de ese tipo de información, ¿no? Pues la verdad que te agradezco muchísimo esta entrevista, entre otras cosas por eso, porque me llamaba mucho la atención el recuperar la memoria de este partido, que al final, pues eso, tuvo un desarrollo importante en los años 80 del que se sabe poco, pero que desde luego, al menos en formato podcast, pero que, bueno, pues me parecía interesante rescatar y destacar. Y de verdad, darte las gracias, bueno, a ti, a tu hermano Jorge, también por ponernos en contacto y bueno, por estar aquí, la verdad. ¿No? Un placer, además yo soy muy sensible a todo lo que tiene que ver con memoria en general y con poder hablar del papel que ha tenido la gente con la que yo me he criado, me he formado en el desarrollo de este país, así que cualquier ocasión en la que se requiere mi participación, estoy siempre dispuesto. Pues muchísimas gracias, Santiago.
Espero que os haya gustado el programa. Cualquier cosa lo podéis dejar por los comentarios. Y nada, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao. De acuerdo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.